Lo encontramos flotando cerca del horizonte de sucesos de una estrella moribunda, un objeto que no debería haber estado allí, sin marcas ni señales de socorro, solo una nave negra e hinchada que parecía tragada y escupida por el vacío. Nunca debimos haberla abordado, nunca debimos haberla tocado, y ahora la siento dentro de mí, alimentándose. No empecé este trabajo pensando que aceptaría morir aquí, a cientos de años luz de la Tierra. Solo necesitaba un contrato. Algo que me pagara lo suficiente para salir de esa colonia minera y alimentarme sin tener que palear polvo de roca hasta que me cayera el alma. Eso era lo que hacía tan tentador el contrato galáctico H. 5 meses a bordo de una plataforma de carga de gama media transportando cargueros de rescate y fantasmas desde sistemas abandonados hasta los desguaces del anillo exterior. Dinero fácil, sin aterrizajes planetarios, sin guerras. Solo espacio. Espacio frío, silencioso y predecible. Al menos, eso era lo que me decía. La Hesperus Galáctica, o H, como la llamábamos, era una nave destartalada. Medio reacondicionada a partir de viejas plataformas mineras, remendada con chatarra de al menos una docena de otras naves. Nada en ella parecía estar en su sitio, pero funcionaba. Y al capitán Drex no le importaba si eras exmilitar o recién salido de prisión, siempre que pudieras seguir órdenes y no tocar su licor. Éramos 6 en total: Drex, yo, un técnico llamado Sil, nuestro oficial médico, el doctor Ronin, el piloto Vale y un tipo tranquilo de Europa al que todos llamábamos simplemente Thatch. Thatch no hablaba mucho. Pasaba la mayor parte del tiempo cerca de los motores, murmurando para sí mismo. Pero sabía cómo mantener la nave en marcha, y eso era suficiente. Estábamos a mitad de nuestra ruta, orbitando un sistema inactivo llamado Ursac 7, cuando captamos la señal. No era una llamada de socorro, al menos no una estándar. Solo una serie repetitiva de pulsos y extraños chirridos digitales, apenas audibles por encima de la estática. Vale lo captó primero y lo conectó. Sonaba como masticar, húmedo, repetitivo, casi rítmico. Al principio pensamos que era interferencia de las tormentas de radiación solar que rodeaban el sistema, pero la señal seguía dando vueltas. Cada 2 minutos, exactamente, sin variación, como si algo quisiera que la oyéramos, como si nos llamara. La capitana Drex quiso ignorarla. Dijo que no nos alistábamos para rescates, pero Sil era demasiado curiosa para su propio bien. Pasó la señal por los depuradores y descubrió un conjunto de coordenadas sepultadas en el ruido de fondo. Fue entonces cuando lo vimos, algo orbitando justo fuera del horizonte de sucesos de la estrella. Un desguace, grande, sin marcas de identificación, sin matrícula, completamente fuera de los mapas, incluso en una galaxia llena de escombros. Eso es raro. Discutimos durante horas. Dije que debíamos informar a Control y seguir adelante. Sil quería investigar. Thatch no dijo ni una palabra, solo miró por la ventana como si ya lo estuviera observando. Al final, Drex tomó la decisión. Con solo ver el tamaño de esa cosa, ya veía señales de crédito en su cabeza. Dijo que si estaba lo suficientemente intacto, podríamos remolcarlo de vuelta y cobrar una fortuna. Y si quedaba algo a bordo, mucho mejor. Atracamos el H manualmente. Ningún bloqueo automático funcionaba. Su casco no se parecía a nada que hubiéramos visto antes, liso como el cristal, pero completamente negro y de alguna manera grasiento. Sil intentó tomar muestras, pero las herramientas no dejaban marca. Nada lo haría, ni taladros ni cortadores de plasma. Tuvimos que forzar la puerta exterior con una carga de presión. Cuando finalmente cedió, todo el aparato emitió un sonido, como algo que suspirara después de un largo sueño. Lo sentí en el pecho, como si algo exhalara a través de mí. El interior era peor. Era enorme, demasiado enorme para el tamaño exterior. Los pasillos eran oscuros, estrechos y húmedos, como el interior de un ser vivo. No lográbamos descifrar su distribución. Cada vez que mapeábamos un pasillo, este cambiaba. A veces volvíamos sobre nuestros pasos y encontrábamos una puerta que jurábamos que no estaba allí. Me daba vueltas una y otra vez, incluso con una radiobaliza en el cinturón.
Era como si la nave estuviera aprendiendo de nosotros, ajustándose, consumiendo nuestro sentido de la orientación. Y el olor, Dios mío, el olor era denso, no a podredumbre, no a aceite, algo carnoso, cálido y metálico. Se me pegó al traje incluso después de ventilarlo un día. Todavía lo hace, como si hubiera entrado de alguna manera. Nos separamos, en contra de nuestra buena voluntad. Drex y Vale se dirigieron a lo que parecía el puente. Sil y Thatch se fueron a ingeniería. Me quedé con el Dr. Ronin para registrar la enfermería, o lo que fuera que pasara por ella en este lugar. Esa fue la primera vez que noté las paredes, respirando, sin moverse, sin latir, respirando. Como si la nave tuviera pulmones y nos estuvieran inhalando, lento y constante. Sé cómo suena, sé lo que estás pensando. Psicosis espacial, acumulación de carbono, alucinaciones. Pero sé lo que vi, y sé lo que sentí. Esa nave estaba viva, y acabábamos de entrar en su garganta. Ronin intentó mantener la calma, como si estuviéramos explorando un laboratorio abandonado, pero noté que él también lo sentía. No dejaba de examinar las paredes con su espectrómetro de mano y cada vez que sonaba, se estremecía. Oligoelementos orgánicos, murmuraba una y otra vez. Por todas partes, incluso en el aire. Intentaba sonar distante, pero podía ver el sudor bajo su casco. Sus manos temblaban, los pasillos se retorcían. Cuanto más nos adentrábamos, más parecía que caminábamos por intestinos, largos tramos venosos de paredes curvas con conductos ramificados que resumaban una resina espesa y negra. No era sólida, pulsaba. A veces pisábamos charcos y se nos pegaba a las botas con un sorbo horrible. El sistema de filtración de mi traje estaba trabajando a destajo. El aire era denso, pesado, como si nos presionara, y se calentaba a medida que nos adentrábamos. No era el calor del motor, era el calor del cuerpo. Nunca encontramos nada parecido a equipo médico, solo filas de sillas, o cunas, o tal vez comederos. Ni siquiera sé cómo describirlos. Tenían la forma de algo humanoide, pero no humano. Respaldos alargados, sin reposapiernas. Solo unas gruesas bandas de material seco y correoso en la mitad superior, como ataduras. La mayoría estaban vacías. La mayoría, uno aún tenía huesos dentro, huesos largos y delgados que no tenían sentido. 6 dedos, sin mandíbula, solo hileras de dientes afilados como agujas incrustados directamente en el cráneo. Estaba atado, con los brazos rotos, el cuello torcido hacia atrás como si hubiera muerto gritando al techo. Ronin empezó a vomitar dentro de su máscara. Intentaba alejarme de la cosa cuando las luces parpadearon. No eran nuestras luces, sino las de la nave. Pulsos suaves y rojos que se movían por los pasillos como venas que se iluminan. Fue entonces cuando empezó el zumbido sordo, una vibración en el suelo que me subió por las piernas y me llegó al pecho. Recuerdo haber pensado que era como un latido, lento y constante. Entonces empezó el ruido. Al principio era débil, como un susurro, pero no en ningún idioma que reconociera. Era más como si alguien estuviera masticando otra vez. El mismo roer húmedo y rítmico que habíamos oído en la señal, solo que ahora resonaba por los pasillos a nuestro alrededor, superponiéndose, como 1000 bocas trabajando al unísono. Y debajo, apenas, algo. Un gemido. Bajo y prolongado, como si la nave estuviera digiriendo. Ronin me agarró del brazo y me arrastró de vuelta al pasillo principal. Ni siquiera dijo nada, simplemente salió corriendo. Lo seguí. No iba a quedarme sola allí. Corrimos durante lo que parecieron 10 minutos, doblando esquinas, retrocediendo, marcando las paredes con rotuladores, intentando encontrar la salida. Pero las marcas desaparecieron, como si la nave las estuviera limpiando. Para entonces, deberíamos haber vuelto a la entrada. Pero ya no estaba allí. Finalmente, llegamos a lo que parecía una zona común. Una amplia sala abovedada con plataformas escalonadas que subían en espiral por las paredes. Todo estaba cubierto de la misma resina negra, pero el centro era diferente. Había una figura, una persona. Al menos eso pensamos al principio.
Era alta, quizás de 2 metros, y grotescamente delgada. Sus extremidades parecían estiradas, como piel demasiado tensa sobre el cuerpo, y su vientre, Dios mío, el vientre, estaba hinchado, redondo y distendido como un tambor, como si estuviera lleno. Se veían venas retorciéndose bajo la superficie. No se movía, pero juro que estaba vivo. El cuerpo estaba medio fundido con el suelo. La resina había crecido alrededor de sus patas, fijándolo en su lugar como raíces. Ronin se acercó, y fue entonces cuando abrió los ojos. No había blanco, solo fosas negras que reflejaban nuestras luces como aceite. Su cabeza se inclinó ligeramente. Tenía la boca abierta, no en señal de grito ni de agresión, simplemente abierta, de par en par, floja, como si se hubiera dislocado la mandíbula y luego se le hubiera olvidado cerrarla. Baba, o algo parecido, le goteaba por la barbilla. Pero no se movió. Simplemente se quedó mirando, y entonces el sonido de masticación se hizo más fuerte, mucho más fuerte. Las paredes volvieron a latir, esta vez más rápido, y nos dimos cuenta de que la masticación no era solo un sonido, sino movimiento. El suelo bajo nosotros empezó a ondularse, lentamente, como si algo se moviera bajo la superficie, algo enorme. Retrocedimos lentamente, intentando no hacer ruido. Ronin mantenía su escáner en alto, pero solo escupía basura, símbolos, errores, fragmentos de sonido, como si el técnico fallara bajo presión. Pero ya no miraba su equipo. Miraba la figura del centro. Su estómago se movía. Había algo dentro, algo que intentaba salir. Creo que ese fue el primer momento en que realmente lo sentí, esa fría y aguda comprensión de que éramos presas, no exploradores, ni rescatadores, solo un par de idiotas tropezando con una boca que no había comido bien en años. Esa cosa hinchada y espasmódica en el centro no dormía. No estaba muerta. Estaba digiriendo, y no estaba sola. Ronin me agarró del brazo de nuevo y susurró, «Vete, ahora». Pero no pude moverme de inmediato. Estaba viendo cómo se estiraba el bulto en su estómago. Por un segundo, algo dentro empujó con tanta fuerza que vi dedos humanos, 5, extendidos bajo la piel, presionando como si quienquiera, o lo que fuera, que estuviera ahí dentro, aún tuviera energía para intentarlo. Y entonces, tan rápido como aparecieron, volvieron a hundirse. Sentí que algo se rompía en mi cabeza después de eso. No es que me estuviera volviendo loca ni nada por el estilo, simplemente dejé de pensar. Mi cerebro se puso en piloto automático. Luchar o huir tomó el control, y eligió huir. Corrimos. Otra vez. Ni siquiera recuerdo hacia dónde. Simplemente elegimos un pasillo y corrimos. Todo el tiempo podía oír a Ronin murmurar detrás de mí. «Estamos dentro. Estamos dentro». No llegamos muy lejos cuando las luces cambiaron. Esta vez no parpadearon, sino que cambiaron. Un rojo intenso y pulsante llenó los pasillos, seguido de ese sonido bajo y húmedo de masticación de antes, solo que ahora resonaba por todas partes. La nave gemía. No sé cómo describirlo de otra manera. Una exhalación baja e interminable que parecía venir de todas direcciones a la vez, como si disfrutara de esto. Entonces las paredes comenzaron a cerrarse. No se movieron como metal, sino que se contrajeron. El pasillo frente a nosotros comenzó a estrecharse como una garganta que se oprime. El suelo se onduló, ablandándose bajo nuestros pies, y con cada paso que dábamos, el suelo parecía retroceder, casi como si intentara atraparnos. La resina se volvió pegajosa, aferrándose a nuestras botas, y cuanto más forcejábamos, más nos hundíamos. Ronin entró en pánico. Sacó su cúter y empezó a cortar la resina, pero la hoja la derritió como si estuviera viva. La atravesó, sí, pero se cerró de nuevo justo detrás de él. Y cada vez que se cerraba, juro que oía ese chapoteo, como carne al masticarse. De alguna manera llegamos a un cruce. Se abría a lo que parecía un muelle de carga, uno enorme, lo cual no tenía sentido porque, a juzgar por el tamaño de la nave desde fuera, no debería haber espacio para algo así. Pero este lugar era cavernoso.
Un pozo que descendía tanto que no podíamos ver el fondo, y por los bordes se alzaban estos tubos, cientos de ellos, tubos curvos y translúcidos, cada uno del tamaño aproximado de una persona. La mayoría estaban vacíos. Algunos estaban llenos de un fluido oscuro, y algunos, solo unos pocos, tenían sombras flotando en su interior. Formas humanas. Vi rostros pegados a la superficie interior, párpados fusionados, bocas abiertas en gritos silenciosos. La piel se estiraba demasiado, como si la estuvieran descomponiendo, reciclando, lentamente. Ronin se quedó allí, mirando fijamente, susurrando para sí mismo de nuevo. Se está alimentando. Los está cosechando. Fue entonces cuando oímos el primer grito. No era ninguno de los fantasmas de los tubos. Este era real, puro, humano. Provenía de nuestras comunicaciones. Era Vale. No están muertos, no están muertos. Eso era todo lo que gritaba, una y otra vez. Luego estática, luego algo más, masticando, otra vez. Ese ruido húmedo y animal que nos había seguido desde que subimos a bordo, y bajo su voz, otra, un susurro, profundo, gutural, como palabras, pero retorcidas, invertidas, estiradas hasta convertirse en algo que te arañaba la cordura con solo oírlo. Fue entonces cuando supe que teníamos que irnos. Le dije a Ronin que teníamos que irnos ya, antes de que termináramos en uno de esos malditos tubos. Pero no se movió. Solo estaba mirando fijamente, a las sombras dentro del fluido. Me acerqué a él y le sacudí el hombro, y fue entonces cuando vi sus ojos. Ya no parpadeaba, y no miraba los tubos. Me miraba a mí, y sonreía. Algo lo había afectado. Algo dentro de ese lugar. Lo abrió y empezó a arrastrarse hacia adentro. Podía ver los músculos contraerse en su cuello, como si hubiera algo bajo la piel, retorciéndose. Retrocedí rápidamente. Saqué mi propio cúter por si acaso, pero no lo necesitaba. Ronin simplemente echó a caminar. Tranquilo, como si estuviera en un paseo dominical. Caminó hasta el borde del pozo, miró hacia abajo y, sin hacer ruido, se bajó. Ni siquiera lo oí tocar el fondo. Dejó de masticar. Todo quedó en silencio. Y entonces, el barco volvió a suspirar, como si estuviera lleno. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo estuve allí parado después de que Ronin desapareciera. Podrían haber sido segundos. Podrían haber sido 10 minutos. El tiempo empezó a curvarse en ese lugar. El zumbido habitual de fondo de la nave, ese tipo de ruido que la mayoría de las tripulaciones dejan de percibir después de unos días, había desaparecido. Había sido reemplazado por silencio. No solo quietud, un silencio sepulcral, ni un parloteo en el comunicador, ni un pitido del escáner. Incluso mi propia respiración se sentía amortiguada dentro del casco, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso a cada segundo. Sabía lo que eso significaba. Presión. Algo se movía en la estructura de la nave, como si las paredes se cerraran de nuevo. No esperé a saber cuánto tiempo me quedaba, me di la vuelta y eché a correr. Me daba igual a dónde, solo alejándome del pozo. El pasillo por el que había llegado parecía más estrecho que antes. La misma resina pulsante, el mismo suelo resbaladizo, pero las luces eran más tenues ahora, casi como si la nave intentara adormecerme. Una especie de estado de ensoñación. Seguía mirando la pantalla de navegación, pero el mapa había desaparecido. Solo lo reemplazaban patrones estáticos y arremolinados, y cada vez que doblaba una esquina, sentía como si me estuvieran observando. No como si alguien estuviera detrás de mí, sino como si estuviera dentro del ojo de algo, y esperando a que me escabullera. Fue entonces cuando empezaron las alucinaciones, al menos, eso espero. Lo primero que vi fue a mi antigua tripulación, no Ronin, ni Vale. O sea, años atrás, incluso antes de unirme a la galaxia H. Doblé por un pasillo lateral y de repente allí estaban Cain, Medina, Arlo, todos inmóviles, sin moverse, simplemente mirándome. Rostros pálidos, ojos negros. Medina tenía la boca abierta, la mandíbula desencajada como la criatura de la habitación de la cúpula. Parpadeé y habían desaparecido, pero la pared detrás de ellos seguía húmeda. Lo peor, no dejaba de verme, no en espejos,
en reflejos, superficies metálicas, resina acumulada, sombras. Captaba la forma de mi casco, la inclinación de mi cuerpo, pero siempre con un segundo de retraso, como si el reflejo no me siguiera el ritmo, como si algo más me observara desde detrás del cristal, imitándome una fracción de segundo demasiado tarde. Entré a trompicones en lo que parecía una sección de alojamientos para la tripulación, pero no se parecía a ninguna habitación humana que hubiera visto antes. Las camas estaban moldeadas en las paredes como capullos. Las mantas no eran de tela, eran resbaladizas, húmedas y respiraban. Cada cama tenía ataduras, no hebillas, de carne. Las ataduras eran de carne. Retrocedí rápidamente, intentando no tocar nada, pero incluso el marco de la puerta vibraba al rozarlo. Necesitaba encontrar una salida. Tenía que haber una salida. Fue entonces cuando volvieron los susurros. Esta vez, a través del comunicador de mi traje. No eran voces que reconociera, no eran humanas, pero tampoco sonaban al azar. No eran solo ruido. Eran palabras, estructuradas, intencionales. No podía entenderlas, pero mi cerebro seguía intentándolo. Eso era lo que lo empeoraba. Cada vez que las oía, sentía como si mis pensamientos se desviaran hacia algo ajeno. No solo ajeno, sino erróneo, como si hubiera conceptos en el idioma que no eran para nosotros, ideas que no pertenecían a una mente humana. Recuerdo una palabra que se repetía más que las demás, una y otra vez. No podría decirla aunque lo intentara, pero sabía lo que significaba. En lo más profundo de mí, sabía que significaba hambre. No del tipo que sientes cuando te saltas una comida, ni siquiera inanición. Esto era más profundo, una necesidad a nivel del vacío, algo tan antiguo y primario que ya ni siquiera era una emoción, era una ley. Esta nave no mataba por ser violenta, consumía porque tenía que hacerlo. Como la gravedad, como el tiempo. Dejé de moverme. Ni siquiera sé por qué. Quizás me di cuenta de que correr no servía. Quizás simplemente llegué a un límite. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, intentando pensar. Y entonces vi los símbolos, grabados en la pared junto a mí. Arañazos profundos como si alguien los hubiera grabado con una cuchilla o con los dedos. No eran decorativos, eran un mensaje, y al mirar más de cerca me di cuenta de que estaban en estándar. Solo 4 palabras: lo alimentarás. Se me heló la sangre. La resina de la pared, bajo esas palabras, empezó a burbujear, lentamente. Luego se partió como una herida que se abría. Pude ver a través de ella, hacia otra cámara. Esta no era como las demás. Estaba organizada, limpia, iluminada desde dentro con un brillo amarillento y apagado. Había filas de mesas, de metal, cubiertas de herramientas quirúrgicas, cuchillas, tubos, contenedores llenos de órganos no identificables, cosas etiquetadas en varios idiomas, incluido el estándar. Y en la pared del fondo había una pantalla, un viejo monitor de estilo humano. Se encendió, no lo toqué, no me acerqué, pero aún así se encendió. Y en la pantalla estaba yo, sentado en una de las mesas, abriéndole algo con un bisturí, sonriendo y masticando, por cables, zarcillos, venas. Fueran lo que fuesen, latían con luz, como si se estuvieran transfiriendo datos entre ellos. Sus mentes seguían activas, seguían conectadas, no solo estaban vivas, eran conscientes y atrapadas, juntas. Y entonces oí su voz. Ayúdame, vale, clara como el agua, proveniente del centro de la pila. Por favor, que pare. Me acerqué con cuidado, intentando no resbalar. ¿Vale? ¿Eres tú? Silencio. Entonces, de nuevo, no era su voz. Algo intentaba sonar como ella. El mismo tono, la misma inflexión, pero un poco raro, como si fuera demasiado perfecto, como si hubiera practicado. Volviste por mí. Fue entonces cuando la pila empezó a moverse, no al azar, con un propósito. Unos brazos empezaron a extenderse, lentamente, con suavidad, no para atacar, sino para abrazar, para jalar. La voz seguía susurrando: volviste, volviste, volviste. Me giré y salí corriendo.
No me detuve hasta que llegué a otra puerta sellada. Esta no estaba cubierta de resina. Parecía mecánica, recién llegada, humana, como si la hubieran instalado después de que el resto de la nave ya estuviera aquí. Me limpié la sangre de los guantes y probé el panel. Para mi sorpresa funcionó. La puerta se abrió con un siseo, y dentro había un laboratorio, uno de verdad, no alienígena, no grotesco, un laboratorio humano de verdad, luces fluorescentes, escritorios metálicos, núcleos de datos, terminales. Todo estaba polvoriento y viejo, pero definitivamente era nuestro, y en el centro una cápsula de estasis, aún funcionando, aún zumbando, y dentro, Vale, viva, con los ojos cerrados, respirando. Sus constantes vitales se mostraban en un monitor cercano. No lo entendía, sigo sin entenderlo. Me acerqué y toqué el cristal. No reaccionó. Los registros de la terminal indicaban que llevaba más de 8 años en estasis, lo cual no tenía sentido. Recibimos la llamada de socorro hacía 6 meses. Nuestros registros indicaban que estaba a bordo solo 3 días antes de nuestra llegada, pero la fecha y hora no mentían. Su pulso tampoco. Entonces, ¿quién demonios nos hablaba por el comunicador? ¿Quién gritaba en los tubos? ¿Qué era esa voz que se hacía pasar por ella? Intenté anular la cápsula para liberarla, pero necesitaba un código, uno que no tenía. Busqué una pista por toda la habitación, rebuscando entre cajones y terminales. Encontré un datapad, roto pero funcional. La última entrada era un mensaje. Decía: «Esta nave no está muerta, no está dormida, está soñando, y en sus sueños crea copias de lo que come». Debajo, una sola línea de coordenadas. Y luego, «No la despierten, es la última que queda». Fue entonces cuando las luces del laboratorio parpadearon. La puerta se cerró tras mí, y se cerró con llave,